Jonás capítulo 1, 17 y luego Jonás 2, 1. Leamos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. En el capítulo 1 vimos a un Jonás rebelde, duro, desobediente, testarudo, que en ningún momento oró a Dios, ni siquiera en la fuerte tormenta. Jonás, como ya vimos, prefirió ser echado al mar y seguir sufriendo las consecuencias de su dureza contra Dios antes que orar, antes que humillarse, antes que arrepentirse y cambiar de actitud. Y hermano, aquí vemos cómo este gran pez fue obediente a Dios, más obediente que Jonásito, porque Dios le dijo a Jonás que se fuera a Nínive y Jonás se fue a Tarsis. Pero aquel gran pez, Dios lo tenía preparado y aquel gran pez cumplió el propósito y la misión que Dios había puesto en él, tragarse a Jonás. Este profeta Jonás es muchas veces el más juzgado por su conducta, por sus actitudes, pero hermano, verdaderamente cuando uno medita en este libro, es un espejo de muchas de nuestras vidas en las diferentes etapas que vivimos. Por eso es tan importante meditar este libro y meditar toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara y es luz para nuestras vidas. Pero avancemos en nuestro estudio. Jonás pasó de la cubierta de una barca al vientre de un gran pez. Como se diría, este hombre iba de mal en peor. Y lo que parecía el final de su historia se convirtió en uno de los momentos más profundos de su vida espiritual. Y eso es lo que Dios hace muchas veces en nuestras vidas. Muchos de ustedes realmente vinieron en los momentos en los que parecía que su final había llegado. Muchos de ustedes los podemos recordar en etapas y en momentos tan difíciles cuando vinieron a Cristo, cuando vinieron al Señor. Parecía que había llegado el final de su historia, pero mire cómo Dios es tan fiel, cómo Dios es tan misericordioso, que Él obró, que Él intervino, que Él los levantó y Él se ha glorificado en cada una de sus vidas. Es que sí es nuestro Dios de misericordioso, es que sí es nuestro Dios de fiel para nuestras vidas. En el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para la mente y la lógica humana esto es imposible. Muchos incrédulos tratan de decir que esta es solo una parábola o solo una historia ficticia con alguna enseñanza, que realmente esto no ocurrió. Pero hermanos, esta es una historia real, donde se mencionan lugares reales, personas reales. Jonás históricamente sí existió. En 2 de Reyes 14:25 está mencionado Jonás como un profeta real histórico. Además, Jesucristo mismo se expresó de la historia de Jonás como algo real, imposible para los hombres que un ser humano esté vivo dentro de un pez por 3 días y por 3 noches sin morirse. Pero para Dios, el Rey de toda la creación, el Rey de reyes y Señor de señores, no es imposible, ni siquiera es difícil, hermano, porque lo que para los hombres es imposible, para Él es posible. Y leemos en el capítulo 2, versículo 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Gracias a Dios por ese entonces. Llegó el momento en que Jonás se humilló ante Dios. Y es que, hermano, mientras hay vida,
hay esperanza. Este hombre aprovechó que todavía tenía vida allí en el gran pez para orar a Dios. Y lo importante delante de Dios es la verdadera humillación. Y allí vemos a Jonás. En todo el capítulo 1, Jonás no se humilla. En todo el capítulo 1, Jonás no ora. En todo el capítulo 1, Jonás está rebelde. Jonás está duro. Pero ahora qué precioso ver cómo aquí, dentro del gran pez, este hombre en el vientre del pez comienza a orar a Dios. Y qué precioso pensar que podemos orar, que podemos hablar con Dios en cualquier lugar, en todo lugar. Nadie lo podía ver a Jonás en aquel lugar, nadie lo podía escuchar, aunque él gritara, nadie lo podía oír, nadie lo podía ayudar, pero Dios sí podía escucharlo, Dios sí podía observarlo, Dios sí podía auxiliarlo, porque Él está en todo lugar y lo sabe todo. Y esto cómo fortalece nuestra fe, hermano, contemplar la gloria y el poder de Dios y contemplar su misericordia para con nosotros los mortales. ¿Cuántas veces nos tocará vivir así, hermano? ¿Cuántas etapas en la vida nos tocará enfrentarlas solos? Muchas veces. Allí no estaba la abuelita de Jonás, ahí no estaba la tía, ahí no estaba la mamá, no estaba la esposa, no estaban los hermanos, no estaban los hijos, no estaban los amigos. Él estaba humanamente solo en medio de una terrible oscuridad, pero no estaba solo. Él sabía que Dios estaba allí con él. Él sabía que podía hablar con Dios y sabía que Dios podía ayudarle. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Cuántas etapas en la vida y cuántas situaciones enfrentamos en las que probablemente no pueda ayudar papá, no pueda ayudar mamá, no pueda haber un hijo, no pueda haber un esposo, pero ahí está Dios, hermano, sosteniendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas, consolando nuestros corazones, y podemos saber y creer que sea cual sea nuestra situación, Él escucha nuestra oración. Qué Dios el que tenemos, qué maravilloso es nuestro Dios. Solo Dios sabe lo que Jonás estaba viviendo allí. Pensemos en el vientre de un pez. ¿Qué olores habrán habido dentro de ese gran pez? ¿Qué habrá visto Jonás allí? ¿Qué habrá escuchado allí Jonás? ¿Qué habrá pensado Jonás? ¿Qué sentimientos, qué emociones habría vivido este hombre? Pero hermano, allí Jonás podía clamar a ese Dios contra el que un día este hombre se enalteció, ese Dios al que Jonás había despreciado, había desechado, se había endurecido. Pero Jonás llega a humillarse delante de Dios. Hermano, nunca olvidemos que aunque muchas veces estemos humanamente hablando solos o nos sintamos solos, porque a veces pasa en la vida que podemos estar rodeados de muchas personas que nos aman, personas que quieren ayudarnos, pero muchas veces, aunque estemos rodeados de personas, todos los seres humanos, hay etapas en la vida en las que nos sentimos solos. Pero hermano, tenemos a quien acudir, tienes a quien acudir, no estás solo, no estás sola, puedes hablar con Él, puedes expresarle a Él tus temores, puedes expresarle a Él tus sentimientos, tus emociones, cómo te sientes, puedes acudir a su presencia. Y hermano, aquí Jonás hace una oración preciosa, una oración de humillación y de fe. Y lo vamos a leer, versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Él aquí proclama que Dios le oye y le atiende, a pesar de que se había alejado de su voluntad para hacer su propia voluntad. Pero repito, en este hombre hubo arrepentimiento y humillación, y Dios escucha y atiende al humilde. Y él dice: invoqué en mi angustia a Jehová.
Pensemos un poco en la angustia. Hoy que meditaba en este mensaje, pensaba qué terrible es la angustia. Realmente creo que ninguno de nosotros quisiéramos vivir la angustia. Ninguno de nosotros le deseamos la angustia a los demás. La angustia es aflicción, es miedo, es congoja. Todos lo hemos pasado o lo pasaremos en algún momento de nuestras vidas. Es horrible ese sentimiento, es profundo, es un sufrimiento mental y físico. Físicamente sentimos a veces opresión en el pecho, como que el corazón se hace chiquito o como que el corazón se apretara. Sentimos como el corazón se acelera. Sentimos falta de aire, se hace un nudo en la garganta, hay miedo, hay desesperación, hay turbulencia, se pierde la paz. ¿Verdad, hermano, que hemos pasado por angustia? Qué horrible es eso. Estaba recordando los momentos de angustia y aquí se iría todo el mensaje, pero gracias a Dios que no estoy aquí para hablar de mi vida, sino de la palabra de Dios. Pero usted puede acordarse, haga un recuento de esos momentos de angustia que usted ha vivido, no para que se ponga a llorar aquí, ¿verdad, hermano? Sino que para que podamos recordar esa sensación tan espantosa que se siente cuando se va la paz y estamos angustiados, sea por un accidente, sea por una enfermedad, sea por el sufrimiento de un ser querido, sea por incomprensibles, sean por cosas inesperadas que llegan. Hermano, en ese momento sentimos que el corazón se va a salir, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, y tal vez usted nunca lo ha pasado, pero hermano, en algún momento vamos a pasar la angustia. Muchas veces podemos hablar de grandes victorias espirituales, pero porque muchas veces Dios en su misericordia no ha permitido tantas tragedias en nuestras vidas. Y por eso, hermano, cuando uno habla de estos temas, cuando uno habla de la angustia o del temor o de la aflicción, debe hablarlo con tanto temor, con tanta reverencia y con tanta humildad, porque uno no sabe qué le va a venir mañana, uno no conoce nada del futuro, pero lo que sí conocemos y lo que sí sabemos es que tenemos a ese Dios todopoderoso que está con nosotros en todo momento, en todo lugar, y que a Él podemos acudir. La angustia es parte de la vida, tarde o temprano la vamos a vivir. Algunas veces por las consecuencias de nuestras malas decisiones o por consecuencias de nuestro alejamiento de Dios, como Jonás. Otras veces lo vamos a vivir por nuestras mismas imprudencias, porque, hermano, qué imprudentes somos. Es que Dios en su misericordia nos ha guardado hasta este día, pero cuántas imprudencias cometemos. Y otras veces pasamos angustia como respuesta a las pruebas y tribulaciones que enfrentaremos en esta vida. Pero repito, lo maravilloso es que podemos acudir a Dios. Quiero que deje un papelito ahí en Jonás y vamos a leer solo 4 versículos. Quiero que vayamos al libro de los Salmos. En el Salmo 9, versículo 9, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Verdad que no dice que nunca va a venir angustia? Pero dice que en el día de la angustia yo puedo refugiarme en Dios y usted puede refugiarse en Él. Dice: Jehová será refugio del pobre, o sea, aquel que es necesitado, que reconoce su necesidad de Dios, aquel que es humilde, aquel que no se siente supercampeón, aquel que sabe que sin Dios él no puede enfrentar nada, que sin Dios él es débil, que sin Dios él es frágil. Hermano, eso somos tan débiles, somos tan frágiles. Dios a veces permite algunas pequeñas cosas para que nos demos cuenta de lo frágil que somos. Porque pararse aquí como estoy ahorita y gritar un poquito, eso es fácil. Pero enfrentarse a la vida diaria, enfrentarse a esas situaciones, enfrentarse a esos incomprensibles, ay, hermano, solo con la ayuda y con la gracia de Dios, pero bendita la misericordia de Dios que tenemos a quien clamar, bendita la misericordia de Dios que tenemos a un refugio fiel que puede sostener y sustentar nuestras vidas.
Tal vez hoy usted no está pasando por angustia, pero hermano, que cuando pasemos por la angustia, esta palabra obre en nuestras vidas y esta palabra nos recuerde que no estamos solos, que así como Jonás clamó allá en la soledad, que así como Jonás clamó allá cuando nadie más lo podía escuchar, que así como Jonás clamó en medio de la angustia, así usted y yo podemos clamar y tenemos un refugio fiel que es nuestro Señor. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Qué tiempos tan terribles. A veces la angustia es solo un día, ¿verdad? No sé si usted recuerda, pero hay angustias que en un día se levanta la tormenta, en un día, como que viniera una tormenta terrible y llega la angustia, llega la aflicción, llega la desesperación, todo se turba. Pero tarda un día o 2 días. Otras veces la angustia tarda más tiempo. A veces tarda meses, a veces tarda semanas. Pero hermano, en medio de la angustia, Él es nuestro refugio. Leamos Salmo 18, versículo 6. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová. Mire cómo esto tiene que ser una experiencia personal. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Gloria a Dios. Este es el testimonio de muchos de nosotros que ya hemos pasado por tiempos angustiosos, por tiempos de lágrimas, por tiempos de aflicción, por tiempos de turbación. Pero hermano, que en esos tiempos hemos caído muchas veces postrados delante de su presencia. Señor, ayúdame. Señor, auxíliame. Señor, fortaléceme. Señor, te necesito. Y poder dar este testimonio. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y así ha sido, hermano. Por eso la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Eso es lo grandioso de ser cristiano. Mire, la gente en el tiempo de angustia lo que hace muchas veces es quitarse la vida. Y ya hemos hablado aquí, y ese sería otro tema, pero ya lo hemos mencionado, como la palabra de Dios nos habla claramente que ninguno tiene la potestad de quitarle la vida a otro, ni de quitársela a sí misma. El enemigo pone en la mente y en el corazón del ser humano como que esa es la respuesta, como que esa es la salida. Pero eso solamente lo lleva directo a la condenación eterna. Otros en el tiempo de la angustia lo que hacen es irse a emborrachar para tratar de olvidar sus penas o drogarse para tratar de olvidar sus angustias. Pero hermano, tenemos a quien clamar. Lo saludable es clamar a Dios, es humillarnos delante de Dios, es invocar el nombre de nuestro Dios y Él oye y escucha nuestro clamor. Vamos al libro de los Salmos 34, versículo 6. La Biblia está llena de versículos que hablan acerca de la angustia, pero solo estos 4 vamos a leer. Salmo 34, 6. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Leámoslo juntos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nuevamente esa palabra pobre, hermano, el necesitado, el que sabe que necesita de Dios, ese es el que va a clamar. De lo contrario vamos a ser como Jonás. En medio de las terribles tormentas vamos a seguir endurecidos, vamos a seguir como que no pasa nada, vamos a seguir sufriendo consecuencias de nuestro alejamiento. Pero el pobre, el humilde, el que sabe que necesita de Dios, va a clamar a Dios y va a tener el testimonio de que Dios le oyó, de que Dios lo libró, de que Dios lo auxilió, que Dios lo fortaleció. Leamos en Salmo 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo
de angustia. Gloria a Dios. Es que repito, la angustia, tan fácil que se lee la palabra angustia, pero es uno de los sentimientos y emociones más fuertes que el ser humano puede experimentar. Qué terrible es la angustia. Pero hermano, qué precioso saber que en medio de la angustia, Él es nuestra fortaleza. Dice, Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Qué precioso saber que tenemos a quien acudir, que tenemos un refugio, que podemos clamar, que Él nos oye, que Él nos ayuda, que Él nos fortalece, que Él nos auxilia. Él es fiel, hermano, Él es misericordioso. Regresemos a Jonás 2, versículo 3. Voy a volver a leer el 2. Dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando habla del seno del Seol, se refiere a lo más profundo. El Seol es el lugar de los muertos. Él se sentía hundido en lo más profundo, en lo más tenebroso. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí Jonás está hablando de su experiencia, lo que él estaba viviendo, lo que él vivió cuando fue echado al agua en medio de la tempestad. Y hermano, hay muchos salmos que hablan así, como los hombres de Dios se sienten de esa manera. Dice, todas tus olas y tus ondas cayeron sobre mí. Porque aquí está hablando de, hermano, estar en una situación donde viene una ola tras otra ola, una situación tras otra situación, el sentirse, estarse hundiendo. Y hay etapas en la vida en las que así vienen las situaciones. Ya lo hemos vivido muchos de nosotros. Tras una viene otra, tras una viene otra. Algunos de ustedes tal vez han ido al puerto San José. Hay gente que se mete ahí cuando está la gran reventazón. ¿Y cuántas veces la gente, hermano, se cree tan potente ahí, ¿verdad? Y de repente lo tira una ola y va arrastrado por la ola y medio se está parando y ¡pum! Viene otra ola y lo revuelca. Y viene otra y lo revuelca. Así muchas veces hay etapas en la vida tan intensas que tras una viene otra. Usted medio se va levantando de una y ahí viene a revolcar la otra. Pero hermano, como hijos de Dios, tenemos a quien acudir, tenemos a quien clamar. No crea que es solo usted, porque a veces los cristianos somos meros raros, hermano, yo no sé qué nos pasa. Pero a veces creemos como que solo nosotros sufrimos. Vaya ahorita a los hospitales y mire si solo los cristianos sufren. O vaya ahorita, uno a veces piensa que, ay, lo que yo sufro es tan terrible. Y vivimos en una autocompasión. Y hermano, hay gente que de verdad está sufriendo terriblemente, de verdad. En los hospitales uno mira a diario cuánta gente, en los intensivos del hospital, y uno dice, de verdad, es que cada día de vida es un milagro de Dios, hermano. Cada momento es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero mire, aquí Jonás habla, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y cuántas veces de verdad nos sentimos así, hermano, tormentas terribles en la vida, donde sentimos esa agitación, donde sentimos esa sensación tan terrible y tan angustiante. No recuerdo exactamente cuál de todas esas experiencias, pero no fue hace mucho. Recuerdo que yo estaba en una angustia bien fuerte, bien terrible, y se me vino el himno Maestro, se encrespan las aguas. Y me acuerdo que comencé a orar y comencé a busqué ese himno en el teléfono y comencé a escucharlo y a orar. Ese está en el himnario, pero no se puede cantar congregacionalmente, lo cantan más que todo en coro. Pero hermano,
realmente hay tiempos así en que se encrespan las aguas, se alborotan las aguas, se pierde la paz y hay una turbación, una sensación de peligro, a veces visible, a veces no visible, pero sea visible o sea invisible. En Dios está la fortaleza, en Dios está la gracia. A veces la angustia no es por nosotros mismos. A veces vemos el peligro en un amado hermano. Vemos cuántas veces el enemigo quiere destruir a una persona y llega la angustia en nuestro corazón y clamamos con esa angustia, clamamos con esas lágrimas, clamamos con ese gemir del alma. Y hermano, Dios oye esa oración. Maestros, se encrespan las aguas, se turban, hay un alboroto, se levantan grandes olas. Pero ahí estaba Jonás. Pero Jonás sabía que podía confiar en Dios. Versículo 4. El final del 3 dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire la primera parte. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Él no estaba lamentando la oscuridad del gran pez, no estaba lamentando los malos olores o que tal vez tenía hambre, imagínense, no había comido. O no estaba lamentando su soledad o por su familia si la tenía, sino este hombre dice: Señor, desechado soy de delante de tus ojos. Y es que, hermano, apartarse y rebelarse contra Dios y experimentar ese alejamiento de Dios es la peor tragedia y la peor desgracia de alguien que verdaderamente ha experimentado y gozado la comunión con Dios, de alguien que ha gozado la presencia de Dios. Lo peor que podría pasarnos es saber que hemos sido desechados de sus ojos por nuestro pecado, es saber que estamos lejos de Él por nuestra maldad, porque allá en Isaías, que muchas veces lo hemos leído, Dios dice que nuestras maldades, nuestras iniquidades hacen separación entre nosotros y nuestro Dios, y eso sí es terrible, hermano. Es que el pecado es terrible porque nos aparta de Dios no solo en esta vida, sino si no hay un arrepentimiento genuino por los siglos de los siglos. Por eso David, cuando pecó, David decía: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, porque él había perdido ese gozo de su salvación. David oró y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, de verdad, meditemos en nuestras vidas. Lo más terrible que puede haber en nosotros es el alejamiento de Dios, porque nos estamos alejando de la fuente de agua de vida, nos estamos alejando de la fuente de consuelo, de la fuente de gozo, de la fuente de paz, de la fuente de fortaleza, de la fuente de todo bien. Eso es terrible. Y Jonás aquí se lamenta de su alejamiento de Dios. Él sabe que su pecado y su rebelión lo apartaron de Dios, lo alejaban de Dios, pero él cree y confiesa el perdón y la restauración de Dios. Mire el final del 4. Dice: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él ora con esa fe, con esa humildad. Él se vuelve a Dios y él cree en el perdón de Dios y en la restauración de Dios. Y es que así es Dios, hermano. Dios es fiel y misericordioso. Valdría la pena leer, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, pero el tiempo se me va a ir. Pero usted sabe cómo el hijo pródigo, en su alejamiento, se acordó de su padre y se volvió arrepentido a su padre, y su padre lo recibió con gozo y lo restauró a su posición de hijo. Le dio vestiduras nuevas, le dio calzado, le dio anillo. Es que el amor de Dios y la misericordia de Dios es infinita. Nuestro Dios perdona, nuestro Dios restaura, nuestro Dios levanta a aquel que con humildad y arrepentimiento se acerca
acerca a Él. De lo contrario, ni usted ni yo estaríamos aquí, hermano. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no fuera misericordioso? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no fuera perdonador? Pero bendita la misericordia de Dios, bendita su misericordia, que Él perdona. Mire, ahí después de Jonás viene el libro de Miqueas. Leamos Miqueas 7. Versículos 18 y 19, son dos textos tan preciosos que hablan del perdón de Dios. ¿Cuántos cristianos cuando están siendo acusados por el enemigo confiesan estos versículos, hablan la palabra de Dios, contraatacan al enemigo, a esas acusaciones terribles? Leámoslo juntos, pero póngale atención a lo que estamos leyendo, subráyelo, medítelo. Leámoslo juntos. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y versículo 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Aquí habla de que Él olvida nuestros pecados. Cuando habla de que los echa a lo profundo del mar, quiere decir que quedan olvidados delante de la presencia de Dios. Es que su perdón es absoluto, es total, es real, hermano. ¿Cuántas veces usted a veces puede vivir tal vez acusado del pasado, acusado de sus errores, acusado de sus malas decisiones, acusado de su rebelión, acusado de tanto? Pero qué Dios como nuestro Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo. Cuando venimos a Él con arrepentimiento, cuando venimos a Él en humildad, cuando confesamos nuestros pecados, nos apartamos de esos pecados y venimos humillados delante de su presencia, Dios perdona, Dios restaura, Dios olvida esos pecados. Y aunque el enemigo quiera venirte a acusar de ese pasado terrible, en Dios está el verdadero perdón y puedes gozar y disfrutar de ese perdón y esa restauración que solo Dios puede dar. ¿Cómo no amarle, hermano? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no servirle? Es que Él es digno de toda gloria. Jonás se sentía lejos de Dios por su rebelión, pero ora con humildad y cree en el perdón y la restauración de Dios y dice: mas aún veré tu santo templo. Gloria a Dios. Y como repito, por eso estamos usted y yo aquí, hermano, por la misericordia de Dios y por el perdón de Dios. Regresemos a Jonás 2, prosigamos con nuestro estudio. Jonás 2, ahora los versículos del 5 al 7, dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria a Dios. En estos versículos nuevamente Él dice: las aguas me rodearon hasta el alma. O sea, este hombre estaba totalmente abatido. Su alma, su ser interno estaba desfalleciendo. Este hombre estaba sin fuerzas. Y hermano, ¿cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces interiormente nuestra alma está sin fuerzas ya para seguir adelante? Sin fuerzas ya para vivir, sin fuerzas ya para enfrentar lo que estamos viviendo. Tal vez ya no estás en el vientre de un pez, pero sí en medio de una tribulación o una situación difícil en tu vida. Pero ¿qué debemos hacer?
orar a Dios, clamar a Dios, decirle a Dios qué es lo que está causando en nosotros tristeza, angustia o desesperación, clamarle a Él. Me rodeó el abismo, estaba rodeado solamente de oscuridad, sin esperanza de salir de aquella situación tan terrible, porque miren lo que dice al final, en medio del versículo 6, dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, su parte humana percibía que no había salida, no había esperanza de salir de allí. Pero Dios, nuestro Dios, ese soberano y maravilloso Dios, cambió su historia y dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y hermano, cuando hacemos memoria, ¿cuántas veces hemos pasado tiempos así y Dios se ha glorificado y Dios ha obrado? Cuando hemos sentido que ahí terminó todo, la mano de Dios nos ha fortalecido, nos ha consolado, nos ha ayudado y nos ha sacado adelante cuando todo parecía cerrado. Así es nuestro Dios. El versículo 7 hasta lo deberíamos de memorizar. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cómo necesitamos buscar a Dios, hermano? ¿Cómo necesitamos fortalecernos continuamente en Dios y velar para que en el día de la angustia no perdamos la fe y la esperanza en Dios? Jonás, a pesar de su angustia, se mantuvo en fe y proclamó la fidelidad de Dios, oró a Dios, y eso es lo que usted y yo necesitamos. Hay momentos en los que la mente y el corazón se turban, cuando viene la aflicción, cuando vienen las tragedias, cuando vienen los incomprensibles. Pero hermano, tenemos a quien clamar, tenemos a quien acudir. Aquí Jonás dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Que Dios nos conceda no acordarnos de Dios solo cuando nuestra alma desfallece, sino en todo momento saber que ahí está Dios. Dios está en las profundidades, Dios está en las grandes tormentas, pero Dios también está en la bonanza, Dios también está en el día bueno, Dios también está en el día de salud. También puedes hablar con Él y puedes gozar la dulce presencia de Dios también en el día de bonanza. Qué precioso saber que tanto en el día bueno como en el día malo tenemos a quien acudir. Y aunque muchas veces se apodere de nosotros alguna incredulidad, porque hermano, muchas veces va a ser tan fuerte la situación que puede llegar la duda a nuestra mente, que puede llegar el temor, el miedo, que podemos sentir que nos estamos hundiendo. Pero qué precioso recordar: no, Dios es fiel, no, Dios es bueno. Iba a leer el Salmo 77, pero el tiempo ya se me fue. Pero ya lo hemos meditado varias veces, como el salmista en ese salmo comienza a hablar de su angustia, de su necesidad, cómo él clama a Dios y cómo en algún momento llegó la duda y dice: pero ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia? Y empieza a hacer tantas preguntas ya en medio de la duda, en medio de lo fuerte que sentía. Pero este hombre reacciona y dice: no, dije, enfermedad mía es esta. Volveré a recordar las misericordias de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Repito, yo no sé cómo nos sentiríamos nosotros o qué pensamientos llegarían a nosotros en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tristeza extrema, o ante una terrible tragedia que nos conmueva el alma. Porque repito, hermano, por eso es que de verdad hay que hablar con humildad y con temor reverente, porque yo puedo hablarles hoy, en este momento, esto, y solo Dios sabe qué viene para mi vida mañana. Solo Dios sabe cómo voy a reaccionar. Pero hermano, lo importante es tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo importante es tener en nuestra mente y en nuestro corazón
el saber que Dios es fiel, que Dios es mi refugio, que Dios es mi fortaleza, que Dios está conmigo, que Dios en medio de la oscuridad tenebrosa, Él me ayuda, Él me fortalece, Él me sostiene y Él me lleva adelante. Sigamos, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Vanidades ilusorias. Tristemente, lo he visto por años, aún cuantos queridos amigos y amigas que crecimos en una iglesia, en algún momento se han desviado, siguiendo vanidades ilusorias, espejismos, cosas que los ilusionaban, dejaron su misericordia, se alejaron de la misericordia de Dios y hoy sufren las tristes consecuencias. Pero hermano, no solo jóvenes, también he visto gente mayor y también he visto ancianos, y cómo me ha dolido realmente, gente mayor, hombres y mujeres, que en un momento de sus vidas se fueron detrás de vanidades ilusorias, se fueron atrás de espejismos, atrás de tentaciones que el enemigo ha puesto a sus vidas. Y hermano, su vida ha terminado en una tragedia y lloran por el dolor de las consecuencias terribles. Ni usted ni yo nos podemos confiar, hermano. Cuando uno medita la palabra de Dios y uno mira al gran rey Salomón, un hombre temeroso de Dios, un hombre, hermano, que tuvo experiencias con Dios tan grandes, pero la palabra de Dios dice: mas cuando ya fue viejo, su corazón se desvió detrás de las mujeres. Así que usted y yo nunca debemos confiarnos que porque somos viejos, que porque tenemos experiencias con Dios, que porque le servimos a Dios. No, hermano, este mensaje es un mensaje de consuelo, pero también es un mensaje de alerta. No nos vayamos tras vanidades ilusorias, no abandonemos a Dios por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida, que tal vez producen un placer momentáneo, pero eso será malo y amargo para tu vida, no solo aquí, sino en la eternidad. En 1 de Samuel, si quiere leámoslo, 1 de Samuel capítulo 12, versículo 21 y 22. Qué amor el de Dios, cómo nos habla, hermano. Dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. No os apartéis en pos de vanidades. Dios ha querido hacerte pueblo suyo. Hermano, el alto privilegio que tenemos debemos valorarlo. Somos lavados con la sangre de Cristo, hemos sido perdonados, somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte de los que ya hemos gozado ese perdón y los que muy pronto Cristo viene a arrebatar. ¿Cómo irnos en pos de vanidades que no aprovechan ni libran? ¿Cómo irnos, hermano, atrás de esas tentaciones que el enemigo pone, que aparentemente son salidas fáciles, que aparentemente te van a traer placer, que aparentemente te van a traer alegría, pero su fin es muerte? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que hoy podamos memorizar esta palabra, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No nos apartemos, que Dios nos ayude. Por eso necesitamos buscar a Dios, hermanos. Por eso es que necesitamos congregarnos como la palabra de Dios manda. Por eso necesitamos orar, porque usted y yo somos débiles. Mire, hermano, en cualquier momento llega la tentación, en cualquier momento llegan situaciones inesperadas. Pero cuando estamos fortalecidos en Dios, cuando tenemos esa fe firme, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y clamamos a Él, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, dice la palabra de Dios. Dios es fiel, hermano, pero que Dios nos guarde y nos ayude a no apartarnos de Él, atrás de los placeres y las vanidades que no aprovechan, que no dan nada, hermano. Un enamoramiento
Es que pudiera contarles tantas cosas, pero hermano, personas mayores, realmente mayores, por un enamoramiento, y estoy hablando de gente cristiana, por un enamoramiento con un impío lo han dejado todo, han dejado todo lo que Dios les ha dado, le han dejado su salvación por el amor de un mortal miserable que tarde o temprano se va a morir. Y hermano, la última persona que conozco, hasta donde sea, aún no se ha vuelto a Dios. Tristemente, uno piensa, ¿y si esa persona muere así? ¿Y si esa persona, Cristo viene y hermano se pierde su alma por algo y al final ni siquiera está con el tipo? Imagínense, peor todavía. Ni siquiera un ratito, ni siquiera unos añitos, y lo perdió todo. Cuidémonos. Este mensaje para usted y este mensaje es para mí también. Que Dios nos ayude. Regresemos a Jonás 2. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. No es que Dios nos abandone a nosotros, es que nosotros le damos la espalda a Dios por seguir vanidades ilusorias. Somos nosotros los que abandonamos la misericordia de Dios. Terminamos, versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás termina con alabanza a Dios, termina con compromiso hacia Dios, termina con gratitud a Dios. Qué importante esto. Jonás no se quedó duro, apático. Jonás tenía propósitos. Más adelante veremos si los cumplió o no, pero el punto aquí no es si Jonás cumplió o no, sino el punto es que nosotros debemos ser agradecidos con Dios por sus muchas misericordias, por sus muchas bondades, porque hermano, en medio de la angustia, Él nos ha vivificado, nos ha fortalecido, nos ha ayudado, Él ha sido fiel. ¿Cómo nos ha hecho falta alabanza y compromiso para con Dios? En el Salmo 59, no lo vamos a leer, pero póngame atención, dice: yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. ¿Qué había? Alabanza, había gratitud, había exaltación a Dios. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana, porque has sido mi refugio, has sido mi amparo en el día de angustia. La mejor alabanza y la mejor adoración que podemos darle a Dios es nuestro corazón, es una vida rendida a Él, que Él pueda contar con tu vida, que podamos amarle, servirle, honrarle, obedecerle. ¿Qué mayor alabanza que esta? Hay otro salmo que dice, Salmo 50:15, póngame atención, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. No salgamos de las angustias como que nada hubiera pasado, hermano. Que podamos salir con más alabanza, con más adoración, que podamos salir, hermano, con más dedicación, con más entrega. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y terminamos, versículo 10, leámoslo juntos. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Terminó su tiempo de angustia. Dios hizo lo imposible posible. Dios se glorificó. Y Dios, hermanos, se va a glorificar en nuestras necesidades. Nada es eterno. Eso como consuela, fíjese. Hay etapas en la vida en que parece que la situación es eterna, parece que no cambia, parece que la angustia se alarga, pero recuérdese, nada es eterno. Ni siquiera nosotros somos eternos en esta tierra. Gracias a Dios, hermano. Uno solo piense vivir aquí 200 años, 300 años en este mundo miserable. Ay, no. Gracias a Dios que Dios es
fiel y sabe hasta dónde podemos soportar. Pero mire, nada es eterno. Terminó el tiempo de angustia, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No temamos. Aunque parezca imposible, Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo glorificarse. Así que, hermano, este es el mensaje en esta noche. Dios escucha desde lo más oscuro, desde lo más profundo, a aquel que se humilla, a aquel que es humilde, a aquel que es sencillo de corazón. En el día de angustia tenemos a quien clamar, tenemos a Dios como nuestra fortaleza, como nuestra esperanza. Y en el día del bien, pues también tenemos ese refugio fiel. Y todo lo que aprendimos hoy, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que nunca sigamos vanidades ilusorias y abandonemos su misericordia, y que podamos alabarle, honrarle, ser agradecidos con Él por su misericordia y fidelidad, y tener propósitos para avanzar, propósitos para entregarnos más a Él. Pónganse en pie, hermanos.